Hola, ¿qué tal? En este microsaber vamos a desarrollar un ejercicio sobre prueba de hipótesis. 20 personas voluntarias se dividieron al azar en dos grupos. Las personas del grupo A se sometieron a un periodo de privación sensorial de 10 días, mientras que las del grupo B sirvieron de control. Al término del periodo experimental, se registró la frecuencia de la onda alfa componente de los electroencefalogramas de las personas. Los resultados fueron los siguientes: grupo A y grupo B, y ahí tengo las longitudes de onda de cada una de las 10 personas en cada grupo. Pregunta: ¿proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la privación sensorial tiene algún efecto sobre la frecuencia de la onda alfa de las personas? Y me dicen que trabaje con un nivel de significancia de 0,05. Para empezar a resolver esto, primero tengo que comprender bien el enunciado y saber, tener claro con qué información estoy trabajando. Primero, se trata de una población de la que hemos sacado dos muestras de 10. Quiere decir que estoy trabajando con dos muestras independientes, tomadas de la misma población. No conocemos la desviación estándar de la población. El tamaño de las muestras son de 10, o sea que son muestras pequeñas. Entonces yo ya tengo que ir pensando que voy a trabajar con una distribución T. Pero para poder trabajar con la distribución T, por tratarse de muestras pequeñas, tengo que suponer que esas muestras se distribuyen de forma normal, con una media y una desviación estándar desconocida, pero se distribuyen de forma normal. Porque si ellas se distribuyen de forma normal, la diferencia muestral de las medias también se va a distribuir de forma normal. Mientras tanto, yo no puedo asegurar nada. Y ahí es donde puedo trabajar con el estadístico T. Observen, la diferencia quiere decir que voy a trabajar con diferencia de medias, en muestras pequeñas e independientes, con desviación estándar poblacional desconocida. Entonces, es indispensable suponer que las dos muestras provienen de una población normal con media desviación estándar desconocida. Esto lo debemos tener claro, y cuando ustedes estén resolviendo algún ejercicio lo deben escribir para que se vea, para que se aprecie que ustedes tomaron en cuenta estos tres aspectos. Ahora, para resolver el ejercicio vamos a coger el paso a paso que venimos trabajando para la prueba de hipótesis. El primer paso dice: se plantean las hipótesis. Una estrategia para plantear hipótesis es determinar con claridad qué es lo que yo quiero probar. Y eso será la hipótesis alternativa. Entonces dice: proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la privación sensorial tiene algún efecto sobre la frecuencia de la onda alfa de las personas. Entonces lo que yo quiero probar es si esas medias de las longitudes de onda, de frecuencia de onda, de A y de B, son diferentes. Porque si son diferentes es porque esa privación sensorial tuvo algún efecto en ella. Luego, esa será la hipótesis nula, que la media de las frecuencias de onda del grupo A sea diferente a la media de las frecuencias de onda del grupo B. Entonces, por regla, la hipótesis nula tiene que ser que las medias sean iguales. Pero cuando yo hablo de diferencias en la hipótesis alternativa, estoy hablando de una prueba de dos colas. Y cuando la prueba es de dos colas, quiere decir que es bilateral y que tengo la zona de rechazo en los dos extremos de la campana. Ahí voy a tener zona de rechazo, porque puede fallar la hipótesis nula si una es mayor que otra, o puede fallar si la una es menor que la otra. Entonces tengo que tener claro esos dos aspectos. Luego, las bilaterales, tengo que tener dos zonas de rechazo, una en el extremo superior y otra en el extremo inferior. Nivel de significancia del ejercicio me dice que trabaje con el 5%, alfa igual 0,05. Ya dijimos que vamos a trabajar también con una distribución T. Entonces, la tabla 3 trabaja con el área en extremo superior. Y como ese alfa vale 0,05, pero hay dos áreas, una en el extremo inferior y otra en el extremo superior, esa alfa la tengo que repartir. Mitad para el lado de la izquierda, mitad para el lado de la derecha, y aparece el área en extremo superior, alfa medios, que es igual a 0,025. El tercer punto es determinar el estadístico de prueba. Ya dijimos que por ser
Por trabajar con muestras pequeñas vamos a trabajar con la distribución T, o sea, el estadístico de prueba es T. Pero cuando yo tengo dos muestras, voy a tener que hacer primero una operación de ponderar las desviaciones estándar que me dan las muestras para sacar una sola desviación estándar, que sería la estimación de la desviación estándar de la población, porque es una sola población. Ahora, como esas muestras son independientes, y ya sabemos que esa distribución T de la suma de las dos muestras menos 2 grados de libertad, el tamaño de la muestra A más el tamaño de la muestra B menos 2 grados de libertad. Quiere decir que voy a trabajar con una T de 18, con 18 grados de libertad. Como esa T la busco en la tabla, entonces la llamamos T teórica. Y será igual, me voy para la tabla T, en la columna que tiene el encabezado en 0,025, me bajo hasta el renglón donde n vale 18 y me dice que eso es 2,1009. Ese signo más o menos es el que yo tengo que colocar, porque como la prueba es bilateral, será negativo cuando esté en la cola de la izquierda y será positivo cuando esté en la cola de la derecha. El cuarto punto, el cuarto paso es establecer una regla de decisión. Y ojo con eso, si no establecemos regla de decisión, yo no sé en qué momento acepto ni en qué momento rechazo. Entonces, siempre antes de empezar a hacer cálculos, tenemos que establecer la regla de decisión. En este caso, ¿cuál será la regla de decisión? Acepto la hipótesis nula si el t que yo voy a calcular queda metido en ese intervalo, que va desde menos 2,1009 hasta 2,1009. De ahí en adelante, o sea, fuera de ese intervalo, estaré en zona de rechazo y tendré que rechazar la hipótesis nula. Quinto punto, tomo la muestra y llego a una decisión. O sea, cuando tomo la muestra para poder llegar a la decisión, tengo que calcular el t que me va a servir y lo llamo t calculado porque lo voy a calcular con los valores que me está dando la muestra. De esas dos muestras, yo puedo hallar la media del grupo A, que me da 10,28. La media del grupo B, que da 11,08. Debo hallar el número de elementos de la muestra A y de la muestra B que son iguales y es 10. La desviación estándar de la muestra A la busco y me da 0,5977. La desviación estándar de la muestra B me da 0,4589. Y ojo, observen que tengo dos desviaciones estándar diferentes. Y esto salió de una misma población. Entonces, ¿cuál de las dos desviaciones es la que yo tomo para la población? Como no la tengo, necesito ponderar esas dos desviaciones estándar para trabajar con una sola desviación estándar y con ella estimar la desviación estándar de la población. Entonces, varianza ponderada, y cuando digo S es la varianza de esas muestras, utilizo la expresión que hay ahí. El tamaño de la muestra 1 menos 1 multiplicado por la varianza de la muestra 1, más el tamaño de la muestra 2 menos 1 multiplicado por la varianza de la muestra 2, dividido por los factores de libertad. Entonces, para trabajar esto, hallemos la varianza de la muestra 1, A, y la varianza de la muestra B. Con esos datos vamos a calcular entonces la desviación, la varianza ponderada. Entonces, en la expresión que tengo ahí, lo único que hago es reemplazar por sus iguales. El tamaño de la muestra menos 1 es 9 por la varianza de A, que dijimos que era 0,3572, más el tamaño de la muestra 2 menos 1 es 9 por la varianza de B, que es 0,2105, dividido por los grados de libertad, y eso me da 5,1993 dividido por 18. Eso da 0,2838. Entonces, esa es la varianza ponderada. Ahora, voy a hallar el T crítico. Para hallar el T crítico tenemos esa expresión. En el numerador va la diferencia de las medias y en el denominador iría la estimación de la varianza de la población, que la hemos ponderado y que la vamos a trabajar con esta expresión.
Entonces reemplazo y me va a dar que el t calculado es la media de A, que es 10,28, menos la media de B, que es 11,08, dividido la raíz cuadrada de la varianza ponderada, que ya dijimos que era 0,2838. Eso multiplicado por un décimo más un décimo, que son las relaciones de 1 sobre el tamaño de la muestra. Y eso me da en el numerador menos 0,8 y en el denominador, y esta es la parte donde ustedes tienen que ser muy cuidadosos con la calculadora, da 0,2382. Esa división me dice que el t calculado es igual a menos 3,3585. Continuemos entonces con el ejercicio y miremos. Ya tenemos el paso 1, que fue que planteamos las hipótesis. Hicimos el paso 2, donde dijimos que era área de extremo superior y el nivel de significancia para el área de extremo superior era 0,025. Hallamos el estadístico de prueba, fuimos a la tabla y por eso llamamos el t teórico y me da más o menos 2,1009. Luego establecí una regla de decisión que dice acepto h sub 0 si el t calculado pertenece al intervalo que va desde menos 2,1009 hasta más 2,1009. Y el paso 5 será, se toma la muestra y se llega a una decisión. Hemos hallado el t calculado como menos 3,3585. Ahora con esto ya puedo tomar una decisión. La decisión sería, como el t calculado no pertenece al intervalo que va desde menos 2,1009 hasta más 2,1009, entonces tengo que rechazar la hipótesis nula, porque la regla de decisión me dice que solamente acepto si está dentro del intervalo. Como no está, tengo que rechazar la hipótesis nula. Esa es la decisión. Ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es muy importante porque ahí es donde nosotros contextualizamos la respuesta y respondemos lo que me está preguntando el ejercicio. La pregunta que hacen es: ¿proporcionan estos datos de evidencia suficiente que indique que la privación sensorial tiene algún efecto sobre la frecuencia de la onda alfa? Entonces, como yo estoy rechazando la hipótesis nula, rechazo que las medias son iguales. Y si estoy rechazando que las medias son iguales, quiere decir que los datos proporcionan evidencia suficiente para afirmar que la privación sensorial sí tiene algún efecto sobre la frecuencia de la onda alfa de las personas. Si no tuviese ningún efecto, las medias serían iguales, pero como aquí las medias son diferentes, podemos asegurar, de acuerdo a la muestra que tengo, que sí existe evidencia suficiente para afirmar privación sensorial sí tiene efecto en la onda alfa de las personas. Con esto queda resuelto el ejercicio.